animalitos, los árboles y todo lo que existe fue hecho por Dios y Él tiene cuidado de todo. Mire lo que dice el 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Está diciendo que valemos más que los animales, valemos más que las plantas. Dios tiene cuidado de toda planta. Si usted ve los árboles que están a nuestro alrededor, nosotros no los hemos sembrado. Ellos nacieron solos y eso quiere decir que fue por la voluntad de Dios. Y Dios tuvo y cuidó esta ceiba, cuidó todos los árboles que existen alrededor nuestro. Pero también aquellos animales, también Dios tiene cuidado. Y les voy a poner un ejemplo. Una vez estaba un hermano en una iglesia y venía una palomita ahogándose, queriendo tomar agua, y ella desesperada. Y a él se le ocurrió abrir un chorrito que había cerquita en esa iglesia, la abrió y la palomita llegó a tomar agua. Fíjese bien dónde tuvo cuidado Dios. Ellas buscan que alguien les auxilie. Esa es la voluntad de Dios, ese es el poder de Dios, actuando en el corazón del hombre para que el hombre tenga cuidado de los animales y aún hasta de las plantas. Pero siempre Dios actúa en nosotros. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Miren el capítulo, en el versículo 27. Y mire por qué nos afanamos. No tenemos que afanarnos. Tenemos que depender completamente de Dios, y la palabra enseña y dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie puede hacerse más grande, nadie puede crecer por sí solo. Dice la palabra de Dios que nadie puede crecer por sí solo. Nadie puede añadir un poquito de estatura, nadie puede crecer solo. Si no es la voluntad de Dios, no podemos crecer. Dios ya nos dejó una estatura, y unos que crecemos más, otros crecen menos, se quedan chaparritos. Y muchas veces nos afanamos porque somos pequeños. Muchas veces nos afanamos porque quisiéramos ser altos. Y a otros también. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, adolescente, o era un niño, o era un muchacho, me daba pena porque yo era color negro, me daba pena porque me ponía muchos apodos. Y esa es parte del afán del ser humano. Estamos inconformes de cómo nos hizo Dios. Estamos inconformes de cómo nos tiene Dios. Y ahí es donde venimos y nos afanamos y perdemos la visión que Dios quiere enseñarnos, que Él nos formó a su imagen y semejanza y que Él quiere rescatarnos. Él quiere rescatarnos porque estamos lejos de Él. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. En el 6:28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Está hablando de una planta, está hablando de una flor, un lirio. Un lirio, fíjese que un lirio, Dios tiene cuidado de las plantas. Está diciendo: yo tengo cuidado de esas plantas. Como tengo cuidado de los humanos, tengo cuidado de los animales, pero también tengo cuidado de las plantas. Él cuida de todo. Pero si usted le conoce en esta tarde, si usted le recibe en su corazón, Él tiene mejor cuidado porque usted pasa a ser hijo de Dios. Y yo solo quiero contarle, fíjese bien, Dios quiere que el hombre se arrepienta y le conozca. Dios quiere tocar su corazón para que el hombre reconozca que solamente a través de Jesús hay salvación. Y quiero contarle un milagro que hubo en una persona. Quiero que me pongan atención porque esto va a llegar a su corazón. Hay un amigo mío, fíjese bien, un amigo mío. Él es un albañil y dice que él iba caminando. Fíjese, este es un testimonio. Y ponga atención porque le va a servir mucho a su vida. Dios muchas veces nos va a prestar y nos va a tocar el corazón. Muchas veces nos va a poner una enfermedad para que lleguemos a justicia. Y esta persona dice que iba caminando y de repente le cayó un dolor en el empeine del pie, en la parte de encima. Le cayó un dolor y le empezó a hacer más recio, un dolor insoportable. Y él dice que ya no pudo caminar, pero como estaba como a una cuadra de su casa, empezó a saltar en pinganillas. ¿Sabe qué es en pinganillas? Apenitas iba caminando él. Y dice que logró llegar a la casa y dice que allí la esposa se lo llevó para el hospital. Y dice que lo llevaron al hospital. Él gastó dinero para que le quitaran ese dolor. Él no tenía otra enfermedad, sino que solamente el dolor. Ya no pudo caminar. Empezó a ir a las consultas con muletas. Pero esa es la obra de Dios.
fíjese bien, empezó a caminar con muletas, pero dice que el dolor no se le quitaba y él decía, él hablaba con Dios, no era cristiano, no había recibido a Cristo en su corazón. Y él decía, Dios mío, yo quiero ver un milagro, quiero sanarme, ya gasté dinero, pero yo quiero sanarme, pero si tú no me quieres sanar, si tú no quieres sanarme, mejor llévame porque no aguanto el ti. Yo voy a hacer un compromiso contigo, yo voy a entregar mi vida a ti, pero saname. Y dice que él no recibía la sanidad y ese dolor, él se fue enjutando. ¿Saben qué es enjutarse, va? Fue doblando las rodillas hasta quedar inválido. Hasta quedar inválido. Pasó 17 meses en silla de ruedas. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios dice que estaba tratando con él. Dios hablando a la humanidad. Dios tocando el corazón de los humanos porque Dios quiere rescatar a los humanos. Dios quiere hacer milagros y el primer milagro que quiere hacer es darnos salvación. Ese es el primer milagro, darnos salvación a través de Jesús. ¿Cuáles son los otros milagros? Los otros milagros pueden ser sanidad de nuestro cuerpo. Los otros milagros pueden ser que les ayude a pagar sus deudas. Pero dice que él pasó 17 meses postrado en una cama, orando y pidiéndole a Dios para que Dios lo sanara. Pero él hizo un compromiso con él y entregó su vida. Le recibió en su corazón y le dijo, Señor Jesús, saname. Y dice que una señora le dijo, mire, le dijo, quiere curarse de esa enfermedad que usted tiene. Yo le voy a recomendar, le dijo, que usted se bañe con un carapacho de tortuga. Y él así lo hizo. Dice que compró unos carapachitos, de cuzuco. Y él dice que se bañó con esa agua teniendo fe y pidiéndole a Dios, sabiendo que el compromiso que había hecho con Dios. Y él dijo, teniendo fe en Dios, no en lo que le habían dicho, sino que teniendo fe en Dios, teniendo fe en Jesucristo, se bañó literalmente y dice que él dijo, voy a caminar. Y pasaron varios días, como un mes, él empezó a caminar encogido, se paraba un poquito y dice que caminaba alrededor de la cama. Y voy a volver a caminar, y voy a caminar, y voy a caminar, y pidiéndole a Dios. Pues Dios le hizo un milagro. Dios le hizo un milagro, lo sanó. Ahora el hombre camina normal. Pero ¿qué queremos decirle esto, hermanos y amigos? Que Dios tiene poder. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. Pero el propósito de Dios de venir a este lugar es de darle sanidad a ustedes, quitarles aquellos afanes que nos han vuelto ciegos y no nos dan la oportunidad de ver más allá los propósitos que Dios tiene para cada una de sus vidas. Muchos jóvenes pierden la juventud. Muchos jóvenes pierden la juventud y no buscamos a Dios. Muchos jóvenes estamos lejos del camino de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos hemos afanado en nuestra juventud. Nos creemos jóvenes y creemos que tenemos el mundo en la mano. Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios quiere acercarnos, nos va a acercar aún a través de una enfermedad. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios en los afanes. Mire lo que sigue diciendo Mateos. En el 29, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón fue el hombre más sabio de todo el universo, pero también fue rey. Él fue rico, tuvo riquezas, muchas riquezas. Y dice que ni aun Salomón se viste como los lirios, ni aun Salomón se vistió como las plantas o se vistió como los animalitos, porque Dios les ha dado plumajes bellos. Eso quiere decir la palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Dice la palabra de Dios que si Dios le da la belleza a las plantas, que si Dios cuida de las plantas, que si Dios manda el invierno, que si Dios manda el verano, porque es necesario el verano, ¿cuánto más va a cuidar de ustedes que son la creación, de nosotros que somos la creación de Dios? Y mire, sigue diciendo, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. No se afane, hermano y amigo, en pensar qué va a comer hoy en la tarde, o qué va a beber, o qué va a vestir para el día de mañana. No se afane, porque Dios tiene grandes propósitos para esta comunidad de la Chácara. Tiene grandes propósitos, y ese propósito es de salvar a toda la comunidad, que la palabra de Dios se dé a entender en estos lugares. Y miren el 32, miren lo que dice en el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Cuando habla de los gentiles, la palabra de Dios está hablando de aquellos que no han creído la palabra de Dios, aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Pero en esta tarde Dios ha traído salvación a este lugar. ¿Por qué la ha traído? Porque la palabra de Dios dice que el hombre está separado de la gloria de Dios. Y eso lo dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Y si estamos separados, vamos a seguir siempre nuestros afanes de nuestra vida, no poniendo los ojos en Cristo, que solamente Cristo puede dar la vida. Así que amigos, en esta tarde Dios quiere que usted pertenezca a una familia, que usted le reciba en su corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pueden hacer ustedes para ser salvos? Mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que todos los que le reciban en esta tarde, Él les va a dar el poder, la autoridad de pertenecer a una familia que se llama cristiana. ¿Y por qué se llama cristiana? Porque le servimos a Cristo. Y en esta tarde, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, que los afanes de esta vida nos están apartando y ya no nos estamos fijando en Dios, sino que nos estamos fijando en las cosas materiales y nos alejan de conocer a Cristo. Así que en esta tarde, la gloria sea para nuestro Dios por haber compartido con ustedes. Y vamos a orar, y al estar orando, si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, solamente levante su mano o párese, y nosotros vamos a pasar a aconsejarle. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre buen Dios, en esta tarde queremos nuevamente darte las gracias. Gracias por habernos bendecido, gracias por la oportunidad que nos diste de compartir de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que haya caído en buena tierra. Te suplicamos que tú obres en los corazones de nuestras amigas y amigos, y que seas tú el glorificado en esta tarde. Padre bendito, te suplicamos que nos dé fruto, y queremos clamar y hacer un llamado en esta tarde. Si alguno de ustedes quisiera recibir a Cristo en su corazón, solamente levante su mano o póngase de pie. Cristo ha llegado a este lugar, La Chácara, para poder dar salvación a esta comunidad. Si alguno de ustedes quisiera ser salvo, quisiera recibir a Cristo en su corazón, levante su mano o póngase de pie. El que usted se pare, que usted levante su mano, está dando evidencia que usted quiere recibir a Cristo en su corazón. Si alguno de ustedes quisiera recibir a Cristo en su corazón, levante su mano. Y si no, amigos y amigas, muchas gracias por habernos escuchado. El Señor les bendiga.